Vamos a hablar ahora mismo con nuestro segundo invitado, Luis Javier Ruiz, politólogo, está en la ciudad de Caracas, Venezuela. Bienvenido, Luis Javier, ¿cómo estás? Un placer saludar nuevamente, feliz día para ustedes. Gracias, Luis Javier. Bueno, estábamos viendo informaciones relacionadas con esas muestras de apoyo y de solidaridad desde Pakistán hasta el propio Estados Unidos, desde la propia ciudad de Nueva York, han estado condenando este cruel asesinato cometido por el régimen sionista. Y el líder de la Revolución Islámica de Irán, en su mensaje de condolencias, cuando además anunciaba los 5 días de lutos que comenzarían a regir en la República Islámica de Irán, hablaba de el Seyyed Nasrallah como un camino y una escuela en ese camino de la resistencia que continuará más allá de su muerte. El legado de Nasrallah ha quedado ya, y en las actuales jornadas hemos visto cómo se ha ido comportando la resistencia, el eje de la resistencia, tanto en el Líbano como en Yemen, como en el propio Irán. No se ha parado de apoyar la justa causa palestina desde el propio Líbano y desde el propio Yemen. Esto nos dice mucho. En tu opinión, desde esa visión latinoamericana de politólogo además, ¿cómo se ve esa trascendencia y qué pudiera además dejar, no solamente para la historia, sino para concretar actos en busca de esa causa justa y necesaria que pide a gritos el pueblo palestino? Sin duda alguna, los recientes acontecimientos que además se dan en el contexto de la 79 Asamblea General de Naciones Unidas, donde escuchábamos discursos rimbombantes, incluyendo la evasiva de la responsabilidad ante los atroces crímenes que ha cometido el Estado de Israel por parte, en el discurso de Netanyahu, ¿no? En simultáneo que él le hablaba al mundo y en un intento de victimizarse, ejecutaban operaciones militares contra civiles, tanto en el Líbano como en la Franja de Gaza. No es para nada acostumbrado al mundo a esta circunstancia. Creo que ese efecto de solidaridad, tanto en Estados Unidos como en otras regiones del mundo, incluyendo América Latina, es porque el impacto humanitario al que ha llegado esta agresión por parte del ejército de Israel desde el 7 de octubre pasado a los territorios palestinos donde hay resistencia activa, pero además esas provocaciones constantes hacia el sur del Líbano han hecho que el conflicto, que hay que decirlo constantemente y reiterarlo a nuestra audiencia y a nuestros seguidores, que todo este conflicto histórico sucede por la imposición de un Estado, por la imposición de una entidad militar y por la imposición de un sistema que para nada es compatible con la región. Recordemos las veces que tengamos que hacerlo, que el Estado de Israel es una creación de Estados Unidos y del Reino Unido, y que se enclavó como una especie de perro guardián para cuidar los intereses de Occidente en esta región del mundo. Y por lo tanto, toda resistencia, todo grupo político, armado o no, que surja en estos espacios es producto y es resultado de las atrocidades que históricamente ha cometido la clase política y militar del Estado de Israel. ¿De qué atrocidades estamos hablando? Del robo de sus propiedades, de su vivienda, de su identidad, y del robo del derecho a existir como seres humanos, como personas y como pueblo. Esto es el resultado de más de 70 años de agresión contra un pueblo que sencillamente está exigiendo un derecho a existir y a vivir. Por lo tanto, ese sentimiento que se recoge históricamente lo encarnaba el máximo líder político y militar de Hezbollah, que lamentablemente ha caído producto de bombas estadounidenses, porque efectivamente fueron bombas estadounidenses con una tecnología que se puede expresar en más de 1 tonelada de dispositivos, que sencillamente son millones de dólares que Estados Unidos destina para que el Estado de Israel ejecute las operaciones que ha ejecutado en los últimos meses. Porque no es un secreto que la superioridad militar del Estado de Israel solamente se resume a sus bombas que
que son bombas hechas en Estados Unidos, son bombas proporcionadas por el ejército estadounidense y por lo tanto hay un solo responsable de estas atrocidades, que es directamente la clase política estadounidense, que además es una clase política siamés con la clase política de Israel. Sin duda la trascendencia de este líder que vale decir también que llevó a la resistencia libanesa a unos niveles increíbles en cuanto a la efectividad tanto política como militar, al punto que Israel ha tenido que utilizar sus mejores armas, sus armas más sofisticadas, para poder hacerle frente al avance militar en defensa que ha hecho Hezbollah de su territorio, en defensa del territorio libanés y del pueblo libanés. Eso hay que decirlo, porque alguien pudiera pensar que las acciones de Israel están justificadas en el supuesto hecho o el supuesto derecho de legítima defensa. Sin embargo, ese concepto no aplica en este contexto, porque en todos los casos es Israel el agresor, es Israel el invasor, y vale decir también que lo hace utilizando la superioridad aérea de este tipo de bombas super tecnológicas, porque estamos seguros que desde el punto de vista de los combates terrestres regulares sería otro el escenario, y lo hemos visto cómo intentaron en la Franja de Gaza por vía terrestre expulsar a la resistencia de Hamas y no han podido aún, no han podido, solamente tienen posibilidad de avance cada vez que ejecutan bombardeos de grandes dimensiones, y es allí cuando se llevan por delante vidas de millones y miles de civiles, tanto los que se martirizan como los que tienen que ser desplazados para preservar su vida e irse a otros espacios. En síntesis, la muerte, el pase a un mejor plano espiritual del líder de Hezbollah simplemente confirma de que el movimiento de resistencia pudiera estar reconfigurando su agenda para una nueva faceta, una nueva fase. Nos hace recordar mucho en la década de los 90, cuando el Estado de Israel también eliminó físicamente el anterior líder del movimiento de resistencia libanés, y mucha gente, muchos analistas consideraban que era el fin de la resistencia libanesa. Todo lo contrario, hemos visto como por 30 años Nasrallah logró hacer que el Estado de Israel considerara seriamente estar contra la pared, y lo dicen muchos analistas occidentales, incluyendo los británicos. Han dicho que la operación militar terrestre de Israel ha fracasado al punto que ha tenido que recurrir a Estados Unidos y solicitarle estas bombas de altísimo calibre para poder avanzar. De lo contrario, no pudiera ni siquiera, como diríamos en América Latina, de tú a tú combatir con la resistencia palestina, teniendo el frente de Gaza abierto y además teniendo activo la confrontación con Yemen, que en estos momentos también estaría preparando una respuesta ante los últimos acontecimientos, sumándole a esto también el fuerte apoyo de Irán a la resistencia palestina, que es público y que es notorio, y que además es en respuesta a la indiferencia de algunas monarquías árabes que pareciera estar de acuerdo con el genocidio palestino cometido en los últimos meses. También hay que decir que hay dos actores importantísimos que se han sumado en esta nueva etapa del conflicto. Estaremos hablando de Irak y de Siria, que podemos analizar en los próximos minutos acerca de cómo se pudiera pensar el escenario en los próximos días. Sí, efectivamente, Luis Javier, nos gustaría incluso terminar este programa con esa opinión, porque como hemos estado hablando anteriormente en el programa, el régimen israelí pues ya tiene abierto varios flancos en la región de Asia Occidental, y los medios de comunicación y algunos expertos hablan de esa intención marcada de Israel, apoyado por Estados Unidos, de convocar, de arrastrar a toda la región hacia una guerra regional. Podríamos estar precisamente en el umbral de una gran contienda bélica en la región, y también, para escuchar tu opinión, como se la escuchamos a nuestros invitados anteriores, ¿qué rol juega Irán en evitar eso y cuál es la responsabilidad de la República Islámica de Irán en todo el eje de la resistencia para evitar males mayores? Fíjense que es un escenario bastante complicado y complejo para todos los actores involucrados. Pudiera decir que el escenario y el conflicto regional ya está activo. El simple hecho de que el Estado de Israel en simultáneo esté bombardeando directamente a 3 países, entiéndase Líbano, entiéndase Siria, Yemen, y constantemente ejecute operaciones de terrorismo y sabotaje contra
Irán significa que ya hay un conflicto territorial que involucra más de 5 países. Ni hablar de las atrocidades que comete dentro de los territorios ocupados palestinos. Es decir, tenemos un conflicto de escala regional, pero con unas características no regulares. Lo único que falta para que tradicionalmente identifiquemos este conflicto como conflicto regional es que las cancillerías de estos países abiertamente declaren la guerra contra el Estado de Israel o viceversa, porque la guerra ya está, la amenaza ya está, las acciones de todo punto de vista rechazables, porque además son ilegales, las que comete el Estado de Israel, existen, están allí. ¿Qué implicaciones va a tener esto para Irán? Importantísimas, importantísimas. ¿Por qué? Porque Irán se ha convertido en los últimos años en un soporte contener 2 grandes amenazas de la región, el terrorismo y el expansionismo militarista del Estado de Israel en su ambiciosa pretensión de eliminar a los palestinos, porque así hay que decirlo. Y lo otro es que la actuación diplomática de Irán en este contexto, vinculándose a superpotencias militares como China, como Rusia, también ha posibilitado importantes mesas de negociación para lograr avanzar en, por ejemplo, reducir los efectos del conflicto en Siria, lograr que el presidente de Siria, Bashar al-Assad, recupere sus territorios, porque aquí hay que tener otro escenario abierto. En un caso de que se ejecutara una operación terrestre contra el Líbano y este cayera bajo el dominio del Estado de Israel, el próximo sería Siria. Y si Siria no recibe el apoyo y el soporte político, militar y logístico para evitar el avance del Estado de Israel, el siguiente sería Irán. Y sería un efecto de cadena, un efecto dominó que, por supuesto, cuando digo que es peligroso, porque cuando la fuerza avasalladora que tiene la tecnología militar iraní se ejecute, se active totalmente como una confrontación abierta, los escenarios son impredecibles. Vale decir también que Irán desde el 2015, 2016 aproximadamente ha venido apoyando logística y militarmente a los yemeníes, que también son importantes actores, no solamente en el conflicto regional, también tienen implicaciones en el mercado internacional de crudo, de bienes y servicios que pasan por el importante estrecho que ellos controlan militarmente hablando. Por lo tanto, estamos en un escenario de altísima peligrosidad y que creo que lo que ha evitado que una guerra total de confrontación de ejércitos contra ejércitos y no utilizando esta estrategia de mayor control, que es la estrategia de utilizar la guerra de resistencia, la guerra estratégica, la guerra quirúrgica y no del desplazamiento de grandes volúmenes de tropas, es porque saben perfectamente los decisores políticos y militares que una vez que se declare la guerra total no va a haber marcha atrás. Y lamentablemente en este escenario quienes mayor llevan el costo son los civiles, son los niños, son las mujeres, son los ancianos que quedan en medio del combate y de la confrontación. Aquí también habría que analizar la actuación o la actitud que pudiera tomar otros países como Egipto en este escenario de altísima volatilidad, y por supuesto la actuación que podría tener el gobierno de Turquía, que vale decir también tiene tropas desplegadas en Siria y que en colaboración con Rusia patrullan algunos territorios, que también hay una conversación para que Turquía devuelva al territorio del gobierno sirio que le fue arrebatado. Pero también aquí hay que analizar cuál sería la actuación de otras potencias regionales, militares y petroleras como Arabia Saudita, que todos sabemos cómo ha normalizado las relaciones con el Estado de Israel y que por supuesto en un escenario de gran confrontación tendría que definirse para un lugar o sencillamente hacer ojos hacia otro lado, como ha actuado últimamente. También analizar la actuación política y militar y diplomática de Jordania, que en diversas oportunidades ha tenido unas declaraciones políticas ambiguas, pero además se ha negado a colaborar directamente en beneficio de los palestinos, y para nadie es un secreto que dentro de los países árabes o las potencias árabes petroleras hay una gran contradicción, que en términos diplomáticos dicen estar con los palestinos, pero en el terreno, en el territorio no se les ve, no se les escucha, sencillamente guardan silencio, y esto es lo que nos ha llevado a un escenario de lamentable circunstancia para los palestinos y que por supuesto tiene al mundo en vilo en una posible guerra regional de escalas internacionales. Luis Javier, en 30 segundos porque se me acaba el tiempo, ¿qué responsabilidad tiene entonces Irán
en evitar ese gran conflicto bélico, esa gran guerra regional a la que aspira el régimen sionista de Israel? Es complejo porque declarar la guerra total tiene unas dimensiones importantísimas, unas implicaciones importantísimas, pero no hacerla también las tiene, porque no confrontar al Estado de Israel es permitir que sigan exterminando a los palestinos, es permitir que sigan intentando expandir sus dominios territoriales. Recordemos cómo el primer ministro de Israel en plena Naciones Unidas mostraba un mapa de supuestamente lo que él, a su juicio, es el Estado de Israel, que eliminaba por completo la existencia de Palestina, y cómo denominaba el resto de los países vecinos como una especie de bendición y otro como una especie de maldición. Es decir, desde la clase política israelí están buscando una guerra de escala regional porque eso les permitiría sobrevictimizarse y involucrar más a las potencias occidentales en su ayuda. Por lo tanto, es una situación compleja. No hacerlo implica permitir atrocidades, y hacerlo, hacer la guerra, permite escalar a dimensiones impensables para todas las personas que habitan en estos países. Muchas gracias, Luis Xavier. Luis Xavier Ruiz, politólogo, analista internacional desde Caracas, Venezuela.